Si vemos los tálamos por una vista superior, si los vemos por arriba, estos tálamos, en una vista aérea, podríamos poner los tálamos así, en un sentido antero-posterior, un tálamo, unidos en la línea media muchas veces, y vamos a poner el tálamo del otro lado. En esta ilustración tenemos la vista superior de los tálamos. Aquí adelante estaría la pared anterior del tercer ventrículo y acá atrás la pared posterior del tercer ventrículo, donde se encontraría el epitálamo, el cuerpo avenular, la glándula pineal o cuerpo pineal y el otro cuerpo avenular. Entonces quiere decir que esta es la pared, esta es la cavidad del tercer ventrículo, cuyas paredes laterales lo formaban los tálamos. Quiere decir que en este corte coronal, aquí tendríamos una pequeña porción del tálamo que atraviesa como un puente al tercer ventrículo, que es la adherencia intertalámica. Entonces aquí tenemos la adherencia intertalámica, que se encuentra solamente en el 70% de los individuos. Este es el polo anterior del tálamo y este será su polo posterior. Vemos que el tálamo, dentro de sus relaciones, en su pared lateral se encuentran unas fibras que van a estar intercomunicando los núcleos del tálamo. Estas fibras que se encuentran en la pared lateral del tálamo va a ser la lámina medular externa. Entonces la lámina medular externa son fibras que van a estar intercomunicando los núcleos del tálamo. Esta lámina medular externa nos separa hacia afuera un núcleo del tálamo que está así alargado en toda la pared lateral del tercer ventrículo, del tálamo. Este núcleo que está en la pared lateral del tálamo va a ser el núcleo reticular del tálamo. Entonces el núcleo reticular talámico. Si hay una lámina medular externa, quiere decir que debe haber una lámina medular interna. Y esta lámina medular interna la encontramos aquí en la profundidad del tálamo. Son fibras que vemos que hacia adelante se bifurcan. Y lo que van a hacer es dividir a nuestro tálamo en tres grandes grupos. El núcleo anterior, que está en el polo anterior, el núcleo dorso medial y abajito de él un pequeño núcleo ventromedial, ¿sí? Dorso medial y ventromedial, y hacia afuera lo que se llama la masa nuclear lateral del tálamo. Entonces la masa nuclear lateral del tálamo. Entonces de esa forma ya vamos a ir describiendo estos núcleos talámicos. El tálamo es una estructura muy pequeña, mide en sentido antero-posterior, mide 3 centímetros, mientras que en sentido transverso y en sentido vertical mide la mitad, 1.5 centímetros. Ya nos estamos dando idea de la dimensión de estas estructuras tan pequeñas que es el tálamo. Si vamos estudiando el resto de los núcleos del tálamo, vamos a tener que va a haber unos núcleos muy antiguos filogenéticamente, que están en el interior del tálamo por pequeñas extensiones, expansiones que presenta la lámina medular interna. Entonces la lámina medular interna presenta unas pequeñas expansiones que limitan pequeños grupos de sustancia gris, que van a ser los núcleos intralaminares, que son los más antiguos filogenéticamente en el desarrollo del sistema nervioso. Estos son los núcleos intralaminares. De estos núcleos intralaminares hay dos que están muy bien identificados, que va a ser el núcleo parafascicular, y el núcleo centromediano. Entonces cuando escuchamos parafascicular y centromediano, nos estamos refiriendo a los núcleos más antiguos del tálamo, que son los núcleos intralaminares. Hay otros pequeños núcleos que son inconstantes, que están aquí cerca de la pared lateral del tercer ventrículo, en relación con la adherencia intertalámica cuando ésta existe, que son los núcleos de la línea media. De esa forma ya tenemos núcleo reticular, los núcleos intralaminares parafascicular centromediano y los núcleos de la línea media, aparte del anterior y el dorso
medial. Si ahora analizamos una vista lateral del tálamo, vemos los núcleos que forman la masa nuclear lateral. Entonces hacemos esta vista lateral del tálamo, aquí sería su polo anterior, y acá atrás el polo posterior. Entonces tenemos anterior y posterior. Y estos núcleos laterales del tálamo los podemos dividir en dos grandes grupos. Los que están hacia arriba, que son los del dorso, y los que están hacia abajo, que son los del vientre. Los del dorso son tres principalmente, que sería el lateral dorsal, el lateral posterior, y hacia el polo posterior, que hace una especie como saliente, se encuentra el pulvinar. Pulvinar quiere decir almohada, y entonces de ahí el concepto de tálamo, que quiere decir cama, y en su porción posterior se encuentra su almohada, que es el núcleo pulvinar. De ahí del dicho de que vamos a jugar a los pulvinazos, que serían los almohadazos. En la porción ventral tenemos también varios núcleos. Tenemos el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterior, que como sabemos este ventral posterior lo podemos dividir en lateral y en medial. Y vas hacia atrás haciendo saliente de los límites del tálamo. Tenemos dos pequeños núcleos, dos derechos y dos izquierdos, que son los cuerpos geniculados. Tengo el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral, que algunos autores denominaban el metatálamo porque va más allá de los límites del tálamo. Entonces, de esa forma ya tenemos descritos los núcleos que se encuentran en la porción lateral del tálamo. Entonces, ya tenemos descritos los principales núcleos del tálamo, y ahora lo que vamos a empezar a describir sería pues sus funciones, y sus funciones van a estar en relación con sus conexiones de estos núcleos del tálamo.